En la sociedad, en todo el mundo, hay etapas, hay siglos, sobre todo en cuestión social, en cuestión política. Desde que el mundo es mundo, la sociedad ha tratado de organizarse en grupos, en uniones, para poder gobernar, para tener un control sobre la misma sociedad. Recordemos que antaño estaban las tribus, en la que había precisamente un representante de esa tribu, que es el que dominaba e imponía, porque de lo contrario, antes con las gens, las hordas, aquellas organizaciones originarias, habría un canibalismo entre ellos. Entonces tuvieron que organizarse para que hubiera una especie de paz, una especie de control de la misma sociedad. Y así pasaron muchos años. Recordemos que los griegos también, en donde se dio presente la democracia, que es una forma de gobernar a través del consenso popular, a través de la comunión del grupo, en que decidían ellos, en un plebiscito, en un consenso, quién debía de gobernarlos. Y bueno, todas las formas de organización de alguna forma tienen su principio, su desarrollo y su fin. Y la sociedad cada vez busca nuevas formas de gobernar. Y así hemos tenido, por ejemplo, el comunismo, sobre todo en boca, en pensamiento de Marx y Federico Engels, que fueron los que dijeron que era la mejor forma de gobernar, y sobre todo que hubiera equidad y hubiera una convivencia pacífica, y básicamente que la riqueza se repartiera igualmente. Sin embargo, tuvo su auge a principios del siglo XX, en 1900, pues emergieron esas formas de socialismo. Así estuvo la URSS, estuvo China y muchas naciones que optaron por ello. Sin embargo, también esa forma pues tuvo su origen y tuvo su decadencia. Recordemos con Gorbachev, la llamada perestroika, pues acabó con el socialismo y se abrió. Hoy la Unión Soviética es una especie de mezcolanza. Decíamos que Gorbachev fue el gran visionario y el que cambió la forma de hacer política en la Unión Soviética. Se desmembraron una serie de repúblicas en la Unión Soviética y actualmente sigue siendo la Unión Soviética, con Putin al frente, el país, junto con Estados Unidos, los más importantes. Y bueno, en nuestro México también surgieron. Recordemos que en la conquista, que duró pues cerca de, desde 1500 hasta 1800, 300 años de dominación española, y surgió el espíritu independentista, en el que los criollos de aquí, junto con los mestizos, pues optaron por independizarse de la España, porque realmente la corona española era la que privilegiaba y usaba y abusaba del poder económico de la colonia, y todos se llevaban para la vieja España. Así surgió Hidalgo y después Morelos, el gran pensador de la independencia, en el que optaron por encabezar una lucha para que los oriundos y los mestizos de aquí gobernaran. Y en ese tiempo recordemos que incluso pues las gentes que estaban en el poder, las del status quo, la realeza, pues los condenaron, los mancillaron, los acusaron y hasta los excomulgaron. Ahí está la excomunión larga que le hicieron con una serie de injurias a Hidalgo, y que después ahora la propia Iglesia Católica pues ya eso lo dijo que fue una barbaridad y que no debe ser. Así pasaron, y gracias a esos gentes que dieron su vida por ello es que logramos la independencia. ¿Y qué pasó con el otro acontecimiento muy importante que originó la Revolución Mexicana? Precisamente había un caciquismo político, un dictador, que lo fue Porfirio Díaz, y después muchas personas democráticas, entre ellas Francisco I. Madero, que se opusieron a la quinta reelección de Porfirio Díaz, y con su lema "sufragio efectivo de una reelección" encabezaron una lucha en la que después, posteriormente, pues logró el inicio de la Revolución Mexicana, a raíz de la muerte de Madero y Pino Suárez, pues ocasionada
básicamente por la intervención de Estados Unidos, el embajador Wilson, y en la ambición del sanguinario Victoriano Huerta. Pero bueno, y también ahí la gente del poder, la gente del dinero, también se exasperaron y dijeron que no era posible esto. Bueno, Madero fue el gran apóstol de la Revolución Mexicana, y de ahí surgieron una serie de líderes, Zapata, Villa, Carranza, entre otros, que fue muy importante que hicieron posible que ya se diera un cambio. Y así ha surgido. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día viene un parteaguas, porque este modelo económico y político del país ya está en caduco. Ya esta forma de gobernar, y sobre todo la cuestión económica, el modelo económico, ya no es posible, porque ha generado que haya mucho menos ricos, la riqueza está en unos cuantos, y los pobres están emergiendo y están multiplicándose. Y así como es posible, dicen que tengamos a la persona más rica del mundo, que fue en su tiempo, a Carlos Slim, y haya millones de pobres, como unos 20 millones, en extrema pobreza. Y bueno, y así se han dado una serie de líderes. Surge López Obrador con un nuevo modelo, con nuevas propuestas y demás, y sin embargo los grupos en el poder lo han denostado. Pero bueno, eso se tendrá que ver, porque definitivamente la guerra del miedo, la guerra del lodo, pues no resulta. Si bien es cierto que en el 2006 lograron las gentes del poder político y económico espantar a mucha gente y no dejar a López Obrador que llegara al poder, la verdad es que hoy en día seguimos igual. Y por eso tiene que cambiarse las formas de gobernar y sobre todo evitar la corrupción, que es el gran cáncer de nuestros gobiernos, tanto del PRI, del PAN y hasta del PRD. Pero bueno, habría que ver qué pasa con Morena, y ojalá realmente no nos vayamos a emitir nuestro voto por vergüenza, por venganza, por intimidación, y que sea un voto razonado, con la esperanza de que algo puede cambiar, porque más de lo mismo ya no lo toleramos. Y regresamos aquí a Tejupilco. Aquí en Tejupilco se han dado también fenómenos muy importantes. Recordemos que en 1990, anteriormente se dio un movimiento realmente de muchos líderes de aquí, de la comunidad de Tejupilco y de Lovianos. Recordemos que en ese tiempo Lovianos también pertenecía a Tejupilco, y cansados muchos líderes del caciquismo que ejercía en ese tiempo un líder, que por cierto ya murió, de la familia Santín. Se organizaron más de 40 liderazgos y en principio dominaron el PRI municipal, y después se fueron a una elección interna en donde también lograron que la candidatura llegara a manos de un personaje ajeno a ese cacicazgo, y ese fue Mario Gabino Ugarte. Y bueno, en principio, en ese grupo de líderes que querían más democracia, estaba también el líder, también, que era un líder, indudablemente, dentro de ese grupo, Isael Villa, que después, al no lograr la candidatura por liderazgo ahí de los que se oponían al cacicazgo, optó por competir a la presidencia municipal junto con el profesor Eduardo Varela, que fue el candidato de otra agrupación, y Mario Gabino. Se salió pues del liderazgo y realmente ganó Mario Gabino, pero por el resentimiento, por la venganza política de los priistas básicamente, Mario Gabino no llegó a tomar posesión del cargo como presidente municipal. Sin embargo, fue un presidente electo y un presidente que tomó protesta el día último de diciembre de 1990, pero en el 91 no logró tener el cargo. Esa fue una elección realmente de odio, de venganza de los propios priistas, de los que dominaban la acción municipal, la vida política de Tejupilco, y que sirvió en parte para crear un parteaguas. Después ya fueron otras gentes las que llegaron ajenas al grupo en el poder en ese tiempo. Llegó el licenciado Epigmenio Antonio Santos, y llegó también el famoso Pepino, que también fue presidente municipal ajeno al grupo. Pero bueno, hoy en día se dio también una coyuntura. Sucede que en este proceso electoral, ya lo hemos dicho aquí, que fue muy atípico, puesto que no se siguieron las reglas que tenía el PRI establecidas, y de repente un operador de aquí
esa persona que ahora es el cacique, producto de ese nacimiento que se dio en el 90, Isael Villa, fue el que organizó, según se dice, esa elección y el que manipuló la elección. Y lo peor de todo fue precisamente en este proceso electoral es que mandaron a reelegir, porque se dice que por ahí el ingeniero Lino García Gama no quería la reelección. Sin embargo, él buscaba la candidatura por la elección local, lo mandaron a reelegirse y eso fue lo que molestó no solo a los morenistas o a los periodistas o a los panistas, a los propios priistas, puesto que no les dejó opción. Sabemos que la reelección, como decíamos, ha sido negativa, ha sido funesta en nuestra historia política del país y ha costado más de 1 millón de muertos. Y además de todo, la reelección es muy difícil que se llegue a dar porque los gentes en el poder, en el mismo poder desgasta, las promesas de campaña no se llevan a cabo. Y por otra parte, muchos priistas, una gran mayoría, están en contra de la elección y han dicho que, aunque siguen siendo priistas, pues no van a votar por la reelección del ingeniero Lino García Gama. Y bueno, esto tendrá que darse y habría que ver exactamente cuál es la situación. Lo importante es que no se denoste, no se acuse, no se difame a los demás que no están de acuerdo con ello. En última instancia, pues el poder se tiene que ejercer por quien el pueblo, porque los electores lo decidan. Y los priistas han dicho, no estamos en contra del prismo, más bien están en contra del caciquismo político, tanto de aquí como a nivel estatal, en que hemos dicho aquí 1,000 veces que el sur del Estado de México, Tejupilco, lo han utilizado nada más que un escaparato político y no se ha beneficiado. Actualmente vemos una serie de obras y servicios que están dando y que no se iban a dar, y esto es una cuestión electoral o electorera por parte del presidente municipal actual, que seguramente el gobierno del Estado le está dando, y esto pues es muy delicado. Recordemos que una forma también que está prohibida por la ley es la compra de votos, es la utilización de recursos públicos en la compra de conciencias. Incluso hay delitos electorales en este sentido, de utilizar recursos para tratar de cooptar la voluntad de los electores. Esperemos pues que se dé una cosa civilizada y que se dé el cambio que se haya que dar. Y si gana el ingeniero Lino, que puede ganar indudablemente, que es muy difícil, pues tendrá que cambiar las actitudes. Pero definitivamente va a ser muy difícil que se desprenda de ese caciquismo, porque se ha dicho hoy 1,000 veces que realmente más que él es el ingeniero Villa el que está manipulando al ingeniero. Pero bueno, eso habría que verlo. Lo importante es que el voto llegue y que llegue en conciencia. Sabemos que los votos hoy en día difícilmente se pueden manipular en las urnas o posteriores a las urnas. La manipulación y la compra de votos se da antes. ¿Antes cómo? Con amenazas, con calumnias, con la compra del voto y sobre todo básicamente utilizando los recursos públicos para lograr que las conciencias se inclinen a favor de X o tal persona. Esperemos pues que si el joven Anthony pues ya optó precisamente por le cerraron las puertas en el PRI y no le dieron ni migajas, pues le dieron otras, pues lo dejen y que sea el electorado y no las autoridades, no el gobierno, no los cochupos y no la compra del voto, el que designe, porque de lo contrario, pase lo que pase, la gente ya no se va a creer, está muy informada. Y esperemos pues que sea una cuestión civilizada y los que lleguemos a depositar el voto lo hagamos en conciencia y en razonamiento, que sea el voto razonado. Pues habría que ver, pero definitivamente tanto a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, las gentes quieren un cambio. ¿Por dónde? Pues hay más opciones, porque se dice que el doctor Mitz, el candidato del PRI, con ese tercer lugar difícilmente se va a levantar, y está por ahí Ricardo Anaya, que también ha creado expectativas y que pudiera ganar, ya que va en segundo lugar, pero el electorado y ya la base electoral y la simpatía que tiene el organizador difícilmente se habrá de cambiar, y habrá que ver si llega, pues que lo dejen llegar, y si no resulta su gobierno y si hace cosas indebidas, pues él ya ha dicho, a la mitad del mandato lo podemos revocar.
su mandato. Pero en fin, habría que ver, pues, es muy importante, y sobre todo los priistas de aquí de Tejupilco lo han dicho, seguimos siendo priistas, pero esta vez no estamos de acuerdo con la reacción. Así es que vamos a ver qué pasa el 1 de julio, y después del 2, pues habría que esperar nada más las cifras, y simplemente dejar de gobernar a quien la mayoría, aquí en las urnas, logren ese triunfo, y que no sean precisamente, como decimos, los sobornos, el dinero y el poder, el que determine el ganador. Gracias, buenas noches.